Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un feliz inicio de semana y estén siguiendo todas las normas de la cuarentena decretada para hoy. Y nosotros seguimos acá con nuestro contenido de Contable 2. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver qué son los activos corrientes, ¿cierto? Siempre hablamos un poco de los activos, siempre hablamos un poquito de los que son fijos y no fijos, pero hoy toca hablar de los que son corrientes como tal. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros como activos corrientes? Como lo explica el siguiente mapa conceptual, ¿cierto? Hace referencia a cuáles son los que pueden convertirse en líquido o dinero de una manera muy corta, es decir, que en un lapso de menor a un año yo pueda tener ese activo convertido en dinero o me pueda servir a mí de liquidez. Entonces, normalmente para mí, ¿cuáles vienen siendo esos activos corrientes? Vienen siendo mis deudores comerciales, es decir, a esos clientes a los cuales yo le puedo dar a crédito, asistencias, o por el contrario, si tienen cartera conmigo, o cualquiera de esos casos. Las cuentas por cobrar que yo tenga, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser comerciales, o todo lo que haga referencia a mi tesorería, a mi caja, a mis cuentas, ¿cierto? Todo eso va a ser parte de mis activos corrientes. Al mismo tiempo, las inversiones a muy corto plazo. ¿A qué me refiero con eso? Inversiones que en un lapso menor a un año yo pueda tenerlas de nuevo, tanto la inversión y si me dieron o no ganancia. ¿Cómo? En términos monetarios. Al mismo tiempo se hace referencia a que tiene que ser un continuo flujo. O sea, en mis activos corrientes yo debo vender o utilizarlos rápidamente para que sean considerados corrientes. Entre esos pueden estar todas las existencias de mercancía, ¿cierto? La mercancía cuando no es fabricada yo compro para la venta. Puede ser además que les diría, cualquier tipo de letras de cambio que se puedan cambiar, cheques rápidamente, ¿cierto? Las cuentas, o sea, todo eso me va a hacer referencia a mí, a mis activos corrientes. Recordéis que puedan convertirse en dinero líquido y que sea en un lapso menor de un año. Entonces, también es importante saber cómo se financian esos activos. Digamos, se dice que esos activos líquidos por lo regular se financian con recursos a largo plazo. ¿A qué nos referimos con recursos a largo plazo? Son aquellos que hemos obtenido a través de préstamos que podemos hacer a 5, a 10 o a 15 años, ¿cierto? O lo podemos hacer a un lapso menor. O sea, siempre por lo regular nuestros activos líquidos se van a financiar con pasivos, con deudas. Si no tuviéramos, digamos, además de los aportes que realizan socios o además de nuestro capital inicial para iniciar la empresa, no tuviéramos cualquier otro medio de financiación. También tenemos que decir, hay algo que es clave, que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra hace referencia a la diferencia entre tener yo activos corrientes y los pasivos no corrientes, siguiendo la línea del lapso de tiempo que yo pueda tener, ¿cierto? Que me permiten a mí subsanar las cosas de la empresa, poder seguir comprando mercancía, poder seguir utilizando mi labor social, seguir obteniendo ganancias. Digamos, ese fondo de maniobra es con lo que yo cuento luego de haber cancelado esas deudas, ¿cierto? Y lo que me queda. Por ejemplo, vamos a dar la forma de cálculo. La fórmula de cálculo, ese fondo de maniobra va así: activo corriente menos pasivos corrientes. Entonces, a esos pasivos, ¿qué me refiero yo? A las deudas, siguiendo la línea, que yo puedo adquirir, pero que no son mayores a un periodo de tiempo de corto plazo. Es decir, valga la redundancia ahí, es decir, deudas
no se difieran a más de un año. Y otra manera es con mi patrimonio neto, mi pasivo no corriente, si yo lo resto, me da mi activo menos mi activo no corriente. ¿A qué nos referimos con eso? Voy con más calma acá. Mi patrimonio neto va a hacer referencia a los fondos con los que nosotros fundamos o empezamos cualquier tipo de empresa, ¿cierto? Los aportes de los socios, los aportes que puedan realizar algunas entidades externas, etc. Ahora, los pasivos no corrientes van a hacer referencia a todas esas deudas que yo tengo a largo plazo, mayor a un año, a 2 años, a 5 años, etc. Restándole los activos no corrientes. ¿A qué me refiero yo con activos no corrientes? A aquellos que sí no son, digamos, para hacerlos líquidos en un año. Ya eso puede ser, digamos, los que yo no utilizo para la venta, ¿cierto? Como mi maquinaria o cosas que de pronto no terminen de ser mías hasta que no termine de pagarla, como una propiedad, no es del mía de todos, aún se la debo al banco, cosas por el estilo. Entonces, al yo sumar ese pasivo neto, de ese patrimonio neto, con esos pasivos no corrientes y restarle a mis activos no corrientes, también es una forma de calcular ese fondo de maniobra, que es en sí con lo que cuento, con lo realmente que sí ya me pertenece. Les pongo un ejemplo sencillo. Si una entidad tiene deudores por 10 millones de pesos, además tiene mercancías o existencias por 20 millones de pesos, pero tiene algunas deudas a corto plazo por 15 millones de pesos. Entonces, si yo quisiera calcular eso, su activo corriente es, utilizamos la primera fórmula, ¿cierto? Que es la que hace referencia a activo corriente menos pasivo corriente, y tengo que sumo primero los 10 millones de pesos que me den los deudores. ¿Por qué? Porque esas deudas que ellos me van a pagar, yo aspiro que me la paguen en un lapso menor a un año, ¿cierto? Hacen parte de mis activos corrientes. Esos 20 millones de pesos que también hacen referencia a activos corrientes porque son de mi existencia, pretendo yo venderlos rápidamente y le voy a restar esa deuda de 15 millones de pesos que yo poseo, ¿cierto? ¿Cómo tengo resultado? 15 millones de activo corriente, 10 más 20, 30, y le resto los otros 15. Entonces, posteriormente a estos jóvenes, cualquier duda voy a estar abierto a aclarar sus inquietudes, y posteriormente haremos algunos ejercicios de manera de práctica. Me disculpan acá, pues espero que haya sido de su agrado el tema. Situaciones que normalmente se pueden dar. Primero que todo, en el primer caso puede suceder que un pasivo corriente sea mayor que el activo corriente. ¿Qué quiere decir eso? Si mis deudas a corto plazo son mayores a lo que yo poseo a corto plazo de manera líquida, ¿cierto? Es decir, no tengo cómo pagar. Tal cual como se supondría, no tenemos cómo pagar deudas en un corto plazo, es decir, estamos en número rojo de la empresa, en una situación bastante delicada. Un segundo caso sería que los activos corrientes sean igual a los pasivos corrientes, es decir, estamos en un punto de equilibrio donde lo que yo poseo es totalmente igual a mis deudas. Pero ¿qué pasa con eso? De que si lo que yo poseo, ¿cierto?, como activo corriente, algún deudor, alguna cartera a recuperar, alguien no me lleva a pagar, estaría en la misma situación que el anterior. Es decir, ya ahí entraría a tener números rojos o negativos. Entonces, si bien en el caso 2 estamos en equilibrio, es de demasiado cuidado porque es una situación al límite. En el caso 3, que es el caso ideal, es que mis activos corrientes sean mayores a mis pasivos corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Supondría que tenemos como pagar esas deudas y aún así seguimos teniendo cualquier tipo de liquidez, tenemos un excedente de dinero, podemos aún tener la posibilidad de contar con activos corrientes y ya habiendo salido de esas deudas a corto plazo que nos acarrean. Entonces, quedamos pendientes con el tema de ejercicios prácticos para calcular activos corrientes, y salud y suerte hasta la próxima, estudiantes de AIS.